Juan José, está formulada la introducción, te invito a abrir el tema. Pienso que el desarrollo político, su último libro, es tal vez uno de los mejores, si no el mejor, y complementa otro libro anterior que a mí me había gustado mucho, que es el desarrollo cultural de la economía. Y bueno, y usted plantea muy bien en el desarrollo, en el primer libro, ¿no?, como un poco las ideas imperantes en esos años, en los años 60, 70, en que se consideraba el desarrollismo, en que se consideraba que el crecimiento económico iba automáticamente a solucionar los problemas políticos y sociales. Un poco los representantes de esta, en la Argentina, bueno, el tema era un tema mundial, fundamentalmente influidos por la CEPAL. En la Argentina hubo dos intentos, uno civil, que fue el de Frondizi, muy borrador prácticamente porque no tuvo escaso tiempo de realizar nada y escaso poder también, y el de Onganía también desde el punto de vista de una dictadura militar. Bueno, eso se vio que no resultó esa teoría del derrame que en un gran crecimiento económico iba a traer, no trajo nada, no trajo ni la estabilidad política, ni trajo un bienestar social para nada. Y bueno, y ahora tenemos en este libro el nuevo enfoque, un poco que empieza a predominar en la década del 80, ¿no? 80, 90, la idea de que primero viene la política, primero viene la democracia, una política democrática, se sobreentiende, y que esas serán las condiciones culturales para que haya un desarrollo económico sustentable. Ejemplos serían los ejemplos de Chile, de Brasil fundamentalmente, de Chile, de Uruguay, que les va dentro de sus límites, les va bien económicamente. Yo ahí, Juan José, me referiría primero a la famosa teoría de Ortega y Gasset de la razón narrativa, ¿no? Uno entiende los problemas cuando los cuenta, ¿no? Sí. Y en nuestra generación fue así, es decir, en los años 60 éramos todos desarrollistas, mi generación por lo menos, con más o mayor énfasis. Y en esa época, en los 60, había ejemplos históricos muy recientes, sobre todo en Asia, ¿no? Corea del Sur, Taiwán, sí. Habían empezado por dictaduras ilustradas, ¿no? Es decir, dictaduras, Park en Corea, Chiang Kai-shek, que habían puesto primero el desarrollo económico, lo habían lanzado y después se democratizaron. Este parecía el modelo casi obvio en los 60, Frondizi, Frigerio, Kubitschek en Brasil. Kubitschek en Brasil. Reflejaban esta perspectiva, ¿no? Ahora, con los años pasaron dos cosas. Primero, el soporte teórico tenía ciertas debilidades porque yo me acuerdo una cosa que escribió una vez Jorge Domínguez, el cubano, ¿no? Sí. El cubano norteamericano, que dijo que los latinoamericanos estamos tan obsesionados por el desarrollo económico que llegamos a pensar que había que hacer cualquier cosa con tal de lanzar el tren del desarrollo económico y lo demás vendría por añadidura. Esta es la convicción de mi generación cuando éramos jóvenes. Y después resultó que no pasó así en América Latina, ¿no? Quizá el único intento ortodoxo del desarrollismo fue Pinochet en Chile, ¿no? Es decir, primero un lanzamiento del esquema económico congruente y finalmente Chile pasó a la democracia, ¿no? Como hizo Corea del Sur, como hizo Taiwán. Sí, pero otros no. China, por ejemplo. Claro, exacto. Claro, y Franco tampoco. Claro. Franco, sí, tampoco. En los últimos tiempos, sí. Y bueno, y nosotros, lo que pasó en los años 80, como usted dice muy bien, José, es que empezaron a aparecer modelos inversos. ¿No? Brasil, Uruguay, Chile, se dieron por lo pronto esquemas políticos de desarrollo. Yo querría resaltar acá el caso de Fernando Henrique Cardoso, que fue que sostuvo el sistema en Brasil, armó un sistema político, ¿no? Y por sistema político, algo muy simple, la alternancia entre dos partidos democráticos, con presidentes que no quieren quedarse para siempre,
Sí. Simplemente eso. Fundamental. Entonces, Cardoso tuvo 2 periodos, ¿no? Y después vino Lula con sus 2 periodos. Y Lula con 87% de aprobación resistió la tentación del tercer periodo. Ahora, doctor, un par de aclaraciones. En cuanto a lo de Chile, ¿hasta qué punto esa salida política no tuvo que ver también con una ola democrática de la zona? Y si eso no hubiera existido, Pinochet quizá habría continuado, ¿no? Es decir, quizá ningún régimen dictatorial finalmente lo que quiere es el monopolio y el monopolio para siempre, ¿no? O sea que esa idea de primero desarrollo económico y después político es casi utópica. Usted recuerda que Onganía también hablaba del tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político, al cual no llegó nunca, seguramente, ¿no? Sí, no llegó nunca. Pero nosotros, yo me hago la autocrítica acá, en mi generación tuvimos una tentación militarista, porque hay un documento que yo siempre menciono. Por esos años, el vicepresidente de Nixon, Nelson Rockefeller, hizo una gira por América Latina, ¿no? Y produjo un informe. Y en ese informe decía, directamente lo tengo acá, que la clase militar puede ser más eficiente para los primeros pasos del desarrollo económico, ¿no? Bueno, eso es la creencia de los años 60. Sí, bueno, el propio Perón, en el libro de Verón y Sigal, se ve como Perón en los primeros años tenía la idea de que los militares eran mucho más eficientes y menos corruptos que los políticos, ¿no? Bueno, eso ya se disolvió, digamos, terminó. Inclusive nosotros... La prueba por lo contrario. Algo anecdótico, ¿no? Mi gran maestro político fue Rodolfo Martínez, que era ministro del Interior en la época de Guido. Era el viceministro. Y yo era viceministro de la única vez que estuve en el gobierno. Yo me acuerdo con Rodolfo Martínez, esta es una anécdota que casi da vergüenza contarla. Lo íbamos a ver a Onganía. Onganía era el hombre fuerte en ese momento, sí. ¿No? Era el que había ganado la guerra de azules colorados y demás. Y lo veíamos, y Rodolfo Martínez, yo lo he visto darle libros de Maritain a Onganía. ¿Se da cuenta de la locura nuestra? No de Onganía ni de Maritain, sino nuestra, de pensar que íbamos a... Y Onganía se miraba en el espejo de Franco, no se miraba en el espejo de De Gaulle. De Gaulle era el gran modelo para nosotros, o de ¿no? Oliveira Salazar. Claro, había tomado el poder De Gaulle por un golpe, los paracaidistas, pero después fundó el sistema. Ya, De Gaulle era un bonapartista democrático, y estos eran bonapartistas. Y después hay una frase de De Gaulle buenísima que yo por ahí cito en el libro. Cuando De Gaulle arma su sistema político en el 58 y pasa a la próxima República Francesa, le pregunta a un periodista, con algún resabio desarrollista, general, le dice, ¿y la economía? Y De Gaulle le contesta, l'économie, ça va. Sí. Es decir, usted tiene el sistema político, vienen las inversiones, ocurre, no hay que preocuparse demasiado. Es muy interesante esta cuestión, parecería que estamos convencidos ahora de que el desarrollo político es primero, como por añadidura viene lo económico. Ahora tenemos casos como Brasil, como mencionaba usted, doctor, en donde esto evidentemente ha cuajado, ha funcionado, y otros casos en donde el desarrollo político inicial deriva, podríamos decir, entra en una especie de declive populista. Si los gobernantes para ganar votos deciden regalar cosas, la gente no es tonta, no es tonta en un sentido inmediato, le dan cosas y vota al que le da cosas. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? ¿Por qué algunos países caen en la tentación populista, algunos políticos caen en la tentación populista para obtener inmediatamente los votos y otros no, tienen una visión más estratégica? Ahí hay un tema que a mí que relaciona a lo que está diciendo del libro, que a mí me gustaría mucho desarrollar, porque en un programa de televisión del día de las elecciones, usted hace como una corrección de algo que hice en el libro. A mí me gustó mucho esa parte del libro. Cuando se habla de las dos formas, de las dos concepciones, la concepción liberal de Locke y la concepción democrática radical de Rousseau. La concepción de Locke considera de que la sociedad está compuesta de individuos, un individuo un voto, y que hay diversidad de posiciones contradictorias. ¿Quién va a gobernar? Y va a gobernar los que consiguen la mayoría. Pero eso no significa que la minoría
la minoría respetará el resultado, respetará a la mayoría, pero de ninguna manera tiene por qué estar convencida de que esa mayoría tiene la razón. Eso me parece que es extraordinario. Yo estoy totalmente de acuerdo con Locke en ese aspecto. En cambio está la otra posición, que es la de Rousseau, con la voluntad general, según la cual la mayoría representaría realmente la verdad, porque ese como sería el alma del pueblo. Y esta segunda posición es la posición de lo que hoy llamaríamos populismo. Es la posición que cree en un ser nacional, en el alma del pueblo, es decir, en una entidad supraindividual. Yo estoy totalmente de acuerdo. Usted en el libro, Rafael es crítico de Rousseau. Y en el programa de ese día de las elecciones, seguramente por el entusiasmo, la confusión que había ese día, dijo que no sabía si tenía que corregir esa parte. Sí, yo empecé como a revalorizarlo a Rousseau, que es mi manera de absorber el impacto electoral. El impacto electoral, yo me di cuenta, pero yo creo que usted tiene que seguir. Su libro es mejor, su libro es mejor. Mejor. Ahora, ahí, por ejemplo, que ustedes hablaron de Chile, usted mencionaba, Marcelo, el tema de Chile y de Pinochet y demás. Hay una figura trascendental en Chile, así como fue Cardoso en Brasil, ¿no? Que fue Patricio Aylwin. Aylwin. Patricio Aylwin es el primer presidente de Chile después de Pinochet, ¿no? Es decir, es el Alfonsín de Pinochet. Y Patricio Aylwin llega al poder con una cláusula constitucional que limitaba su mandato a 4 años sin reelección. Cuando terminó sus 4 años, Aylwin, hubo un movimiento, había sido tan buen gobernante, que hubo un movimiento importante para cambiar la Constitución y hacerlo reelegir. Y lo fueron a ver a Aylwin, a la Casa de la Moneda, y lo sacó zumbando. Y les dijo una cosa que quedó en la historia de Chile. Le dijo, miren, yo juré por 4 años, y mi juramento es mi contrato. Sí, buena frase. Esta frase, ¿no? Y a partir de ahí, nadie en Chile ha osado pretender la reelección. Todos los presidentes han sido de un periodo, porque eso es como Washington con Estados Unidos. Esos ejemplos marcan un país, ¿no? Entonces, después vinieron presidentes como Lagos, ¿no? Bachelet, presidentes de un gran nivel, con gran popularidad, que sin embargo, cuando venció el plazo, ¿no? Ahora, me gustaría que reflexionaran, Juan José y Mariano, sobre esta cuestión de por qué hay países, está en el, para decirlo un poco risueñamente, está en el alma de los argentinos esa cosa de inclinarnos al populismo y no está en el alma de los brasileños. Bueno, no te olvides que la historia es una combinación de necesidad y azar. Ahora, para marcar, Juan José y Marcelo, la diferencia entre los brasileños y los argentinos fue anterior inclusive a Cardoso, porque el militarismo brasileño fue más efectivo que el militarismo argentino. Porque fíjese los brasileños, ellos toman el poder en el 64 con Castelo Branco, ¿no? Y empiezan a crecer al 10%, como locos, ¿no? Pero ¿qué hacen los brasileños? Primero, no militarizan todo, sino que el ejército se guarda una última palabra y van pasando de presidente militar a otro, pero con mucha presencia civil, con cámaras, como elecciones municipales, con una cantidad de cosas, y siguen creciendo. En la Argentina, a mí me parece, inevitable, íbamos a caer en el peronismo, era inevitable, los militares argentinos tenían el retrato de Perón en la cabeza. Claro. Entonces, cada uno de ellos quiso ser un nuevo Perón, ¿no? Entonces, hay una anécdota famosa de Perón, ¿se acuerda que Lanuse le mandaba a un coronel Cornicelli, que era representante de él frente a Perón en Madrid, ¿no? Entonces un día dicen, ¿no?, que Perón lo saca del brazo así a Cornicelli y le dice, pero dígame, Cornicelli, ¿qué quiere Lanuse? Y Cornicelli le dice, general, quiere ser presidente. Él quería decir presidente electoral, que era lo que soñaban ellos, elegido, porque era presidente. Era presidente. Como después también lo Perón quiso le dice, Macera, ¿no? Perón, con esa sutileza que tenía, dice, yo soy una persona muy mal informada, no ella. Todo el mensaje que vi ahí era como decirle, aproveche que es ahora, porque electoralmente no tienen... ¿Se acuerda de Ezequiel Martínez, los candidatos de Lanús? Es decir, esta idea los fascinó a los militares argentinos y les impidió hacer el juego que hicieron los brasileños, que estuvieron con menos intensidad y se fueron replegando ordenadamente, ¿no? La democracia es un sistema de aprendizaje. Entonces la democracia es lenta.
inexorablemente. Yo creo lo mismo el pueblo argentino está como asimilando cosas, cambiando de una elección a la otra. En cambio, la autocracia es como un atajo. Usted viene un general Onganía, pone todo el mundo en su lugar, lanza una política. Lo que pasa es que la política no dura, no es sustentable. Rodolfo Martínez también con ironía me decía a mí, en las épocas militares, mire Mariano, me decía, no hay que criticar tanto a los militares, porque después de cada revolución, cuando se frustran, llaman a elecciones. Entonces, había una ambivalencia en el sistema constante, ¿no? Usted, Mariano, varias veces mencionó a Onganía acá en el curso de la charla y ¿usted ha hecho alguna vez alguna autocrítica respecto de su postura en aquel momento, respecto como que tenía alguna ilusión? Sí, yo creo que lo que más influyó, por lo menos en mí, en muchos, era el modelo brasileño del 64, que una cosa así como un relámpago. Entonces, cuesta enseñárselo a los jóvenes esto. En los años 60 la Argentina era más que Brasil. Parece mentira decirlo, porque lo miran a uno como loco, ¿no? Pero en esos años... El primer país de América Latina. La desesperación nuestra es que se nos iba a Brasil. Es una desesperación terrible. Es decir, los brasileños están creciendo más rápido y nos están pasando. Nos pasaron también porque Estados Unidos se inclinó a Brasil con la Segunda Guerra, es otro tema, ¿no? Pero entonces la desesperación era tomar atajos. Entonces cuando apareció que Onganía mandaba, sobre todo, uno dije, bueno, sí, ¿Cómo ver en un militar más o menos nacionalista, un líder liberal? ¿Cómo era la cosa? No, porque, bueno, ahí fue la ingenuidad nuestra, creer que podíamos convertirlo a Onganía. Es lo de Platón con Dionisio de Siracusa, que creyó que al dictador se lo podía convertir en un estadista a través de la educación, ¿no? Y esto fue un profundo error, porque la lógica hubiera sido no aprobar el golpe del 66 y seguir con Ilia y seguir con los radicales y seguir con la democracia y con la república, pero que son lentas. Yo creo que más o menos como la ilusión de los montoneros respecto de Perón. Claro, también lo quisieron apurar. Un autoengaño. Lo que los montoneros no han podido asimilar es como Perón los engañó. Sí, lo sé. Tienen una soberbia, ellos son intelectuales. Al viejo lo iban a... Y el viejo lo manejó a ellos como quiso, ¿no? Los usó cuando lo necesitó y los echó de la plaza cuando no lo necesitó, ¿no? No, y además el invento de la figura de Evita. Cuando los montoneros fueron a hablar con Delia de Parodi, que era una militante que la había muy cercana a Evita, y le empezaron a hablar de Evita revolucionaria y que sería montonera, y ella los escuchó y le dijo, sí, pero Evita no era para nada eso. Claro, para nada. Es un invento fíjese completo. Que yo estuve con Perón en el 67, ¿no? Y ahí algo digo, fue todo un día, estuvimos todo un día juntos, ¿no? Conversando, hablaba él. En Madrid. En Madrid, ¿no? Y entonces usted sabe que me contó con detalle, porque a él lo que le interesaba era la esgrima del poder. Me contó todo cómo llegó al poder y cómo iba a volver al poder. El gobierno no le interesaba, la administración lo aburría. La lucha, la esgrima, ¿no? En toda esa narración que me hizo de horas, nunca mencionó la palabra Evita. No, claro. Es decir, Evita era un instrumento para él, como tantos otros, ¿no? Era un tipo político casi lúdico en ese sentido. Si lo que le importaba era llegar, no después qué hacer cuando estaba, era casi lúdico. Y le pasó, porque yo le pregunté por ahí a Perón, ¿por qué no peleó usted en el 55? Porque en el 55 se levantó Lonardi con un regimiento de artillería y acabó con Perón. Tenía parte del ejército. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que pasa? Me dice, yo creía que la revolución, que cuando viniera la revolución, que ya venía, iban a prevalecer los militares nacionalistas tipo Bengoa, Lonardi, y ellos iban a durar 2 años, después habría elecciones y yo volvería de nuevo. Y de paso, me dice, me sacaría todos los sinvergüenzas que me rodeaban. Entonces, él cuando ve que la cosa lo desborda ya, cuando viene la Marina, bombardean y demás, cuando ve eso, dice, la última carta que me quedaba, me dice Perón, era armar a los obreros. Yo los armaba, Grondona, me dice. ¿Y quién los desarmaba? Ahí estaba el militar. Es decir, el fascismo, ¿no? Es decir, las masas sí, pero todas con banderitas, ordenadas, de 8 en fondo, ¿no? Y no además él había estado aterrorizado por la Guerra Civil Española.
Él nunca hubiera hecho eso porque estuvo en España ya cuando él vio las ruinas y eso lo aterrorizaba. Él siempre tiene ese recuerdo horrible de la guerra como dice civil. usted, Joaquín, era un bonapartista. Era un bonapartista. Bonapartista. Como ya estamos sobre el filo del programa y ha sucedido algo últimamente en la Argentina, ha aparecido, digamos así, un número respecto de Cristina Fernández de Kirchner inesperado, que ha dejado a todos perplejos. A todos, de un lado y del otro. Y la oposición totalmente atomizada. Una oposición que los días posteriores a las elecciones parece ser peor que antes, ¿no? Me gustaría aprovechar la ocasión para que usted formara una reflexión sobre esto, ¿no? Estamos en la fase final de la crisis del 2001 aún. Yo lo que veo que Cristina va a tener dos caminos, ¿no? De acá a octubre no va a pasar nada porque ella tiene que ganar la próxima elección. Va a ser buenita, porque ella ganó porque se hizo la buenita, ¿no? Después de la muerte de Kirchner. Claro, ella ahí que aumentó de 30 a 50 puntos, 20 puntos, por no agredir. Entonces, ahora, esto es válido hasta octubre. La pregunta mía es por el 23 de octubre a la noche. ¿Y cómo la responde? Y ella tiene dos alternativas, ¿no? Ella puede volver al diagrama de Néstor del poder para siempre. Entonces ella va a tener que cambiar las reglas del juego para que la reelección pueda ser indefinida, como Chávez. Eso es una alternativa. Y la otra es convertirse en presidenta republicana, porque lo republicano es aceptar el propio límite temporal. Los presidentes republicanos saben que están por 4 años, por 8 y no más. La periodicidad de los mandatos. La periodicidad de los mandatos. Si ella aceptara eso, ella terminaría, pero en el pedestal. Carlos Pellegrini. En el pedestal, ¿no? Ella va a tener esa gran decisión. La invitamos a ser Carlos Pellegrini. Pero tendría que tener un gran cambio en su personalidad y en su carácter. Es muy difícil pensar es muy difícil pensar una mujer de la edad que tiene ella ya. Claro, sí. Entonces a mí lo que me importa es qué pasa la noche del 23. Cuando ella vuelva a tener un 50, pongamos, y tenga que decidir, porque si ella admite su periodicidad, y que es la última presidenta del sistema kirchnerista, que son 12 años, que va a tener 4 más, pero no más de 4, la Argentina se republicaniza, ¿no? Ahora, si ella quiere forzar las cosas, me parece que si ella forzara las cosas y buscara la reelección indefinida, volvería a una oposición mucho más agresiva y una crispación en la Argentina como la que tuvimos con la crisis del campo y otras cosas. Claro, la idea para terminar, ¿no? Esa del mausoleo, recuerdo quizá usted lo vio en Cian, lo de los soldados de Terracota, Sí. Ese emperador que tenía tanto poder, sentía que después de muerto no podían no tener poder, entonces se hizo enterrar junto con un ejército de soldados de terracota y caballos de terracota. Entonces, si la idea es seguir teniendo poder incluso después de muerto, ¿cómo va a ceder el poder en vida? Y esa es la gran opción. Yo creo que lo que le pasa a ella, como se ha quedado sin rivales, prácticamente, el principal rival es ella misma. Es decir, pasa siempre. Cuando alguien gana en forma aplastante, empiezan las divisiones internas sobre qué hacer con ese triunfo tan aplastante. Y ella va a tener esas dos opciones. Y el grave problema quizá en el peronismo que ella conduce es que es un peronismo sesgado que no tendría sus integrantes posibilidades en un peronismo más ortodoxo. Entonces, protegen sus empleos. Bueno, eso es lo casi una peor. secta, ¿no? Eso es lo peor. Lo que dice Jorge Asís, que la Cámpora es una agencia de colocaciones, Claro. en definitiva, ¿no? Porque el héroe, el protagonista, puede tener renunciamiento y queda en la historia. Pero ¿y los que lo rodean, qué les pasa? Le agradecemos, Mariano, que nos haya recibido en su casa. Mucha suerte con este nuevo libro. Bueno, les agradezco muchísimo. No todos los días puedo tener entrevistas así, Juan José. Mejores y sí. estoy esperando el próximo libro de Juan José. Sí. Que soy un lector obsesivo de los libros de Juan José. Está tomando envión, ya lo sé. José. Sí. Siempre está escribiendo un libro. Siempre. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.